Romanos 5 marca un antes y un después en la carta del apóstol Pablo. Hasta aquí, Pablo ha demostrado que toda la humanidad está bajo pecado, que nadie puede justificarse por obras, y que la justicia de Dios se recibe únicamente por la fe en Jesucristo. Ahora, en este capítulo, Pablo responde a una pregunta fundamental del corazón humano. ¿Qué sucede cuando una persona es justificada por la fe? La respuesta no es teórica. Es profundamente práctica, transformadora y evangelizadora. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Esta frase es una de las declaraciones más poderosas de todo el Nuevo Testamento. Pablo no dice que sentimos paz, sino que tenemos paz. No se trata de una emoción cambiante, sino de una realidad espiritual objetiva. La paz con Dios no es algo que se construye poco a poco, es algo que se recibe de una vez, como resultado directo de la justificación. Antes de Cristo, el ser humano vive en enemistad con Dios, aunque no siempre sea consciente de ello. Puede tener religión, moral, buenas intenciones, pero en el fondo hay separación. Romanos 5 declara que esa enemistad termina cuando la persona es justificada por la fe. La guerra espiritual se acaba. El conflicto se resuelve. El pecador ya no es un enemigo, sino alguien reconciliado. Esta paz no viene por esfuerzo humano. No nace del arrepentimiento perfecto, ni de la obediencia constante, ni del desempeño espiritual. Viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el mediador. Él es el puente. Él es quien absorbió la ira justa de Dios para que el creyente pudiera recibir paz verdadera. Pablo continúa diciendo que por medio de Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 5:2. Aquí introduce una verdad profundamente evangelizadora. La gracia no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es el lugar donde el creyente permanece. No entramos a la gracia para luego vivir por mérito. Entramos por fe y permanecemos por gracia. Esto cambia completamente la relación con Dios. Ya no vivimos tratando de mantenernos aceptados. Vivimos firmes en una gracia que no depende de nuestro rendimiento, sino de la obra consumada de Cristo. Esta firmeza produce descanso espiritual. Produce estabilidad. Produce libertad interior. Y Pablo añade algo más: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe no solo soluciona el pasado ni estabiliza el presente, asegura el futuro. El creyente ya no vive con temor al juicio eterno. Vive con esperanza. No una esperanza vaga, sino una esperanza anclada en la promesa de Dios. Pero Romanos 5 no presenta una fe ingenua. Pablo no promete una vida sin dificultades. Por el contrario, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, v3. Esto es profundamente contraintuitivo. ¿Cómo puede alguien gloriarse en el sufrimiento? La respuesta está en lo que la fe produce en medio del dolor. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce carácter. Y el carácter produce esperanza. Dios no desperdicia el sufrimiento. Para el creyente, el dolor no es castigo, es proceso. No es señal de abandono, es instrumento de formación. Romanos 5 evangeliza incluso en el sufrimiento, mostrando que Dios sigue obrando cuando las circunstancias parecen contrarias. Y esta esperanza, dice Pablo, no avergüenza. No defrauda. No decepciona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, v5. La fe cristiana no es solo creencia intelectual, es una experiencia espiritual real. El amor de Dios no solo se explica, se derrama. Aquí Pablo lleva el mensaje directamente al corazón del inconverso: Dios no está distante. Dios no está indiferente. Dios ha demostrado su amor de una manera concreta, histórica y verificable. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, v6. Esta frase destruye toda idea de mérito humano. Cristo no murió por personas dignas. Murió por los débiles. Por los pecadores. Por los que no podían salvarse a sí mismos.
Pablo enfatiza esto aún más: difícilmente alguien moriría por un justo, aunque quizá por alguien bueno alguien se atrevería a morir. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. V8. La cruz es la prueba definitiva del amor de Dios. No un amor teórico, sino un amor sacrificial, costoso y eterno. Este mensaje es profundamente evangelizador. Dios no espera que el ser humano se arregle para amarlo. Lo ama en su condición rota para transformarlo. La cruz no es una invitación a mejorar, es una invitación a rendirse y recibir vida nueva. Y Pablo llega a una conclusión poderosa: si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. V10. La salvación no es frágil. No es provisional. Está asegurada por la vida resucitada de Cristo. Romanos 5 proclama un evangelio lleno de esperanza. Paz en lugar de culpa. Gracia en lugar de condenación. Esperanza en lugar de miedo. Vida en lugar de muerte. Este capítulo no solo informa, invita. Invita al oyente a confiar en Cristo, a recibir la paz con Dios, a entrar en la gracia, a vivir con esperanza y a ser reconciliado eternamente. En esta segunda parte de Romanos 5, el apóstol Pablo lleva el mensaje del Evangelio a una dimensión aún más profunda. Ya no solo habla de paz, gracia y esperanza, ahora revela la raíz del problema humano y la magnitud de la solución divina. Pablo presenta una comparación que atraviesa toda la historia de la humanidad: Adán y Cristo. Dos hombres, dos actos, dos consecuencias, dos destinos eternos. Pablo comienza mostrando que el problema del ser humano no es superficial, sino estructural. El pecado no entró al mundo como un accidente menor, sino como una fuerza que afectó a toda la humanidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Aquí se revela una verdad difícil, pero necesaria: el ser humano no solo peca, nace en una condición caída. Adán no fue solo un individuo aislado, fue cabeza representativa de la humanidad. Lo que él hizo afectó a todos. Su desobediencia abrió la puerta al pecado, y el pecado trajo la muerte. Desde ese momento, la humanidad vive bajo una realidad inevitable: separación de Dios, corrupción interior y muerte espiritual. Pablo no suaviza el diagnóstico, porque solo un diagnóstico claro permite valorar la grandeza de la cura. Muchos se preguntan por qué el mundo está como está. ¿Por qué hay dolor, injusticia, violencia, egoísmo y muerte? Romanos 5 responde sin rodeos: el pecado gobierna donde Dios es rechazado. Y ese reinado comenzó con Adán. La muerte no es solo un evento físico, es una evidencia espiritual de una ruptura profunda entre el Creador y su creación. Sin embargo, Pablo no se queda en Adán. No escribe este pasaje para hundir al lector en desesperanza, sino para conducirlo a una esperanza infinitamente mayor. Por eso introduce a Cristo como el segundo hombre, el último Adán. Pero el don no fue como la transgresión. Romanos 5:15. Aquí comienza el contraste glorioso del Evangelio. Si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. Pablo repite una expresión clave: mucho más. No está diciendo que Cristo simplemente equilibra el daño causado por Adán, está diciendo que lo supera con creces. La gracia no empata con el pecado, lo sobrepasa. Adán introdujo muerte. Cristo introduce vida. Adán trajo condenación. Cristo trae justificación. Adán nos heredó una naturaleza caída. Cristo nos ofrece una nueva humanidad. Este contraste es profundamente evangelizador. Significa que nadie está condenado por falta de oportunidad, sino que todos han sido alcanzados por una oferta de gracia superior al pecado que los atrapó. Pablo insiste en que el don de Dios no es como el juicio. El juicio vino por una sola transgresión para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Romanos 5:16.
Aquí el Evangelio se vuelve escandalosamente bueno. No se trata solo de que Dios perdona un error. Dios justifica después de muchos pecados. Donde el pecado se multiplicó, la gracia se manifestó con mayor poder. Esto rompe la lógica humana. El hombre espera castigo acumulado. Dios ofrece gracia abundante. Pablo continúa explicando que si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por Jesucristo. Romanos 5:17. Esta es una afirmación revolucionaria. El Evangelio no solo promete supervivencia espiritual, promete una vida transformada. El creyente ya no vive dominado por el pecado ni por la muerte. Vive bajo un nuevo reinado. Aquí aparece una verdad central para la evangelización: el ser humano siempre vive bajo un señorío. O vive bajo el dominio del pecado, heredado de Adán, o vive bajo el señorío de Cristo. No hay neutralidad espiritual. Romanos 5 presenta esta realidad con claridad y amor. Pablo resume todo el argumento diciendo que así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19. La salvación no depende de la obediencia del creyente, sino de la obediencia perfecta de Cristo. Esto es clave para el corazón del inconverso: no eres salvo por lo que haces, sino por lo que Cristo ya hizo. Luego Pablo introduce la ley, aclarando que la ley entró para que el pecado abundase. No porque la ley sea mala, sino porque revela lo que ya estaba en el corazón humano. Pero inmediatamente añade una de las frases más poderosas de toda la Biblia: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Esta no es una licencia para pecar, es una proclamación de victoria. El pecado nunca tiene la última palabra cuando la gracia entra en escena. Finalmente, Pablo cierra este desarrollo declarando que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5:21. Aquí está el llamado implícito del Evangelio: cambiar de reino. Pasar de la muerte a la vida. Del pecado a la gracia. De Adán a Cristo. Romanos 5 no deja al oyente indiferente. Presenta dos caminos, dos herencias y dos destinos. Todos nacen en Adán, pero todos pueden nacer de nuevo en Cristo. La gracia no se impone, se recibe. El regalo no se exige, se acepta por fe. Este capítulo proclama que no importa cuán profundo haya sido el pecado, la gracia es más profunda. No importa cuán larga haya sido la historia de caída, la obra de Cristo es más poderosa. No importa cuán lejos haya caminado el ser humano, el Evangelio sigue llamando. Romanos 5 es una invitación abierta: salir del dominio de la muerte y entrar en el reinado de la vida. Dejar atrás la vieja humanidad y recibir una nueva identidad. Confiar en Cristo no es perder libertad, es encontrarla. En esta tercera parte del capítulo 5, el apóstol Pablo profundiza aún más en el contraste entre el pecado y la gracia, entre la condenación y la justificación, entre la vieja vida heredada de Adán y la nueva vida recibida en Cristo. Aquí el mensaje se vuelve intensamente evangelizador, porque Pablo deja claro que el Evangelio no es solo una solución parcial, sino una respuesta definitiva al problema más profundo del ser humano. Pablo ha mostrado que el pecado entró por un hombre y que la muerte se extendió a todos. Ahora quiere que el oyente comprenda algo esencial: la gracia no actúa en igualdad de condiciones con el pecado, sino en superioridad absoluta. El pecado es poderoso, pero la gracia es más poderosa. El pecado destruye, pero la gracia restaura. El pecado esclaviza, pero la gracia libera. Cuando Pablo dice que el don no fue como la transgresión, está declarando que el Evangelio no es simplemente una reparación del daño. No es un parche espiritual. Es una nueva creación. El pecado de Adán afectó a todos sin pedir permiso. La gracia de Cristo se ofrece a todos sin excluir a nadie. La diferencia está en la respuesta del corazón. Aquí Pablo introduce una verdad que confronta profundamente al oyente: el pecado reinó. No fue solo una influencia, fue un gobierno. Donde el pecado reina,
Hay muerte espiritual, separación de Dios, culpa persistente y esclavitud interior. Muchos viven bajo ese reinado sin siquiera saberlo. Viven intentando mejorar su conducta, pero sin cambiar de señorío. La gracia, en cambio, no solo perdona, reina. Pablo afirma que la gracia reina por la justicia para vida eterna por Jesucristo. Esto significa que la gracia no es débil, no es pasiva, no es solo un sentimiento. Es un poder gobernante que establece un nuevo orden en la vida del que cree. Esta verdad es profundamente evangelizadora, porque anuncia que el ser humano no está condenado a vivir bajo el dominio del pecado para siempre. Hay una salida. Hay un cambio de reino disponible. No se trata solo de dejar de hacer cosas malas, sino de recibir una nueva autoridad espiritual en el corazón. Pablo también aclara el papel de la ley. La ley no vino para salvar, sino para mostrar la magnitud del pecado. Al revelar lo que Dios demanda, la ley expone lo que el ser humano no puede cumplir por sí mismo. Pero lejos de anular la esperanza, esto prepara el terreno para que la gracia sea comprendida en toda su dimensión. Cuando el pecado se hace evidente, la gracia se vuelve necesaria. Cuando la culpa es reconocida, el perdón se vuelve precioso. Por eso Pablo declara que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No dice que el pecado sea bueno, sino que la gracia es mayor. El pecado nunca sorprende a Dios, la gracia siempre lo supera. Esta afirmación es clave para el inconverso cargado de culpa. Romanos 5 proclama que no hay pecado demasiado grande, historia demasiado rota ni pasado demasiado oscuro que la gracia de Dios no pueda cubrir. La cruz de Cristo no fue limitada. Fue suficiente. Total. Definitiva. Aquí el mensaje se vuelve personal. Pablo no está hablando solo de conceptos teológicos. Está hablando de personas reales que viven bajo el peso del pecado, intentando justificarse, comparándose con otros o escondiendo su culpa. Romanos 5 anuncia libertad. No tienes que seguir viviendo bajo ese reinado. La gracia no minimiza el pecado, lo vence. No ignora la justicia, la cumple. No rebaja el estándar de Dios, lo satisface plenamente en Cristo. Por eso el Evangelio no es una invitación a mejorar la conducta, sino a rendirse a un Salvador. Pablo quiere que el oyente entienda que hay dos reinados operando en el mundo: el reinado del pecado que lleva a la muerte y el reinado de la gracia que conduce a la vida eterna. Permanecer en uno u otro no es cuestión de emociones, sino de fe. La fe determina bajo qué reino vive una persona. Esta parte de Romanos 5 es un llamado silencioso pero firme: salir del dominio del pecado y entrar en el dominio de la gracia. Dejar de luchar con fuerzas humanas y confiar en la obra de Cristo. Cambiar de cabeza representativa, de Adán a Jesús. La gracia no solo cambia el destino eterno, cambia la forma de vivir hoy. Donde la gracia reina, hay libertad interior. Hay perdón real. Hay restauración. Hay esperanza viva. El creyente ya no vive tratando de escapar del juicio, sino disfrutando de una relación restaurada con Dios. Romanos 5 presenta un evangelio que no avergüenza, que no decepciona y que no falla. Un evangelio que no depende del desempeño humano, sino del poder divino. Un evangelio que ofrece vida donde antes solo había muerte. En esta cuarta parte de Romanos 5, el mensaje del evangelio alcanza una profundidad pastoral y evangelizadora extraordinaria. Pablo no solo anuncia que el ser humano puede ser salvo, sino que ahora afirma algo aún más poderoso: la salvación en Cristo es segura, firme y sostenida por Dios mismo. Aquí el evangelio deja de ser una posibilidad frágil y se convierte en una certeza eterna. Uno de los mayores temores del corazón humano es la inseguridad. Inseguridad frente al futuro, frente al juicio, frente a la muerte, muchas veces, frente a Dios. Romanos 5 responde directamente a ese temor mostrando que la salvación no depende de la constancia humana, sino de la fidelidad divina. Pablo lo expresa con una lógica espiritual contundente: si Dios actuó a favor del ser humano cuando era enemigo, ¿cuánto más actuará ahora que ha sido reconciliado? Pablo dice que, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.
Esta frase encierra una de las garantías más fuertes del Evangelio. La salvación no se sostiene solo en la muerte de Cristo, sino también en su vida resucitada. Jesús no solo murió, vive. Y porque vive, intercede, guarda y sostiene a los que creen en Él. Aquí el Evangelio se vuelve profundamente convincente para el inconverso. Dios no esperó a que el ser humano cambiara para amarlo. Lo amó cuando estaba en rebelión. Lo buscó cuando estaba perdido. Lo reconcilió cuando era enemigo. Si Dios hizo todo eso en ese estado, ¿por qué abandonaría ahora a quien ha sido reconciliado por la fe? Romanos 5 nos enseña que la salvación no es un acuerdo frágil que puede romperse ante el primer error. Es una obra sólida, fundamentada en la obediencia perfecta de Cristo. La seguridad del creyente no se apoya en su capacidad de mantenerse fiel, sino en la capacidad de Cristo de permanecer fiel. Esta verdad libera al corazón del miedo constante al rechazo divino. Pablo también introduce una alegría profunda que nace de esta seguridad. Dice que no solo nos gloriamos en la esperanza futura, sino que ahora nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El creyente no solo espera algo, ya ha recibido algo. La reconciliación no es futura, es presente. La relación con Dios ya fue restaurada. Esto cambia radicalmente la manera en que una persona se acerca a Dios. Ya no se acerca como alguien que teme ser rechazado, sino como alguien que ha sido aceptado. Ya no ora desde la culpa, sino desde la confianza. Ya no vive tratando de compensar errores, sino respondiendo al amor recibido. Romanos 5 confronta una mentalidad religiosa muy común, la idea de que Dios tolera al creyente mientras se porte bien. Pablo destruye esa idea mostrando que Dios no tolera, reconcilia. No soporta a regañadientes, sino que recibe con gozo. La reconciliación implica el fin de la hostilidad y el comienzo de una relación restaurada. Esta seguridad no conduce a una vida descuidada, sino a una vida transformada. Cuando una persona sabe que es amada y aceptada, su obediencia ya no nace del miedo, sino de la gratitud. El Evangelio no produce libertinaje, produce amor genuino. Y el amor genuino siempre busca agradar a quien ama. Pablo también deja claro que esta seguridad no elimina las dificultades. El creyente sigue viviendo en un mundo caído. Sigue enfrentando pruebas, luchas y debilidades. Pero ahora las enfrenta desde una posición diferente. Ya no lucha para ser aceptado, lucha porque ya es aceptado. Ya no pelea por identidad, pelea desde una identidad segura. Aquí Romanos 5 se vuelve un refugio para el alma cansada. Para quien vive agotado tratando de cumplir estándares imposibles. Para quien siente que nunca es suficiente. Pablo declara que en Cristo, la obra ya fue hecha. La paz ya fue establecida. La gracia ya fue concedida. La esperanza ya fue asegurada. Esta parte del capítulo también anuncia una verdad gloriosa. El creyente no solo es salvo del pasado y del futuro, sino que es sostenido en el presente. Cristo no salva y se desentiende. Salva y acompaña. Salva y guarda. Salva y perfecciona. La vida cristiana no es un camino solitario, sino una caminata acompañada por un Salvador vivo. Romanos 5 presenta un Dios que no solo justifica, sino que permanece. No solo perdona, sino que restaura. No solo rescata, sino que cuida. Este mensaje es profundamente evangelizador, porque muestra un Dios cercano, fiel y comprometido con la vida del ser humano. La seguridad que Pablo describe no es arrogancia espiritual. Es descanso. Es confianza. Es paz profunda. Es saber que, pase lo que pase, la relación con Dios no depende del desempeño humano, sino del pacto sellado en la sangre de Cristo. Esta parte del capítulo prepara el corazón para el cierre final. Pablo ha demostrado que la salvación es real, profunda, abundante y segura. Ahora está listo para concluir con una declaración final que resume todo el capítulo y lanza una invitación clara: vivir bajo el reinado de la gracia. Romanos 5 alcanza su clímax espiritual cuando el apóstol Pablo introduce una de las comparaciones más profundas de toda la Escritura, Adán y Cristo.
Aquí el Evangelio deja de ser solo un mensaje personal y se revela como un acontecimiento cósmico que afecta a toda la humanidad. Pablo quiere que el lector comprenda que la historia humana está marcada por dos cabezas representativas, dos herencias, dos reinos, y que cada persona, consciente o no, pertenece a uno de ellos. Pablo explica que por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y que esta muerte pasó a todos los seres humanos. No se trata solo de actos individuales, sino de una condición heredada. El pecado no es únicamente lo que el ser humano hace, sino lo que el ser humano es sin Dios. La humanidad no empezó caída por decisiones personales, sino por una ruptura original que contaminó toda la naturaleza humana. Este punto es fundamental para comprender el Evangelio. El ser humano no necesita solo corrección, necesita redención. No necesita solo instrucciones, necesita una nueva cabeza, una nueva fuente de vida. Pablo muestra que el problema humano es más profundo que la conducta, es una condición espiritual que produce muerte, separación y corrupción. Pero inmediatamente, el apóstol introduce una verdad aún más poderosa: el don no es como la transgresión. Donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Aquí Romanos 5 rompe toda lógica humana. El pecado produjo muerte, pero la gracia produce vida, y no solo vida, sino vida eterna. El alcance de la obra de Cristo es mayor que el alcance de la caída de Adán. Pablo enfatiza que si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. El Evangelio no es una solución parcial al problema humano, es una restauración superior. Cristo no vino simplemente a devolver a la humanidad al estado original, sino a llevarla a una posición más gloriosa. Aquí se revela el corazón evangelístico del capítulo. La salvación no consiste solo en ser perdonado, sino en cambiar de reino. Pablo declara que así como el pecado reinó para muerte, ahora la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La palabra reinar es clave. Nadie vive sin un Señor. O el pecado gobierna, o la gracia gobierna. Este mensaje confronta directamente al oyente. No se trata de ser religioso o irreligioso, sino de bajo qué reinado vive el corazón. El pecado promete libertad, pero gobierna con muerte. La gracia gobierna con justicia, pero conduce a vida eterna. El Evangelio no es una mejora moral, es un cambio de gobierno espiritual. Pablo muestra que la ley vino para que el pecado abundara, no para salvar. La ley revela la gravedad del problema, pero no lo soluciona. La ley expone, pero la gracia rescata. Donde la ley deja al ser humano culpable, la gracia lo declara justo. Donde la ley señala la condenación, la gracia ofrece reconciliación. Esta verdad es profundamente liberadora. El ser humano no es salvo por esforzarse más, sino por rendirse completamente a Cristo. La gracia no ignora el pecado, lo vence. No lo excusa, lo reemplaza por justicia. No lo maquilla, lo crucifica en la cruz junto con Cristo. Romanos 5 deja claro que la vida eterna no comienza después de la muerte, sino en el momento en que una persona entra bajo el reinado de la gracia. La vida eterna es una relación restaurada con Dios, una nueva identidad, una nueva naturaleza que comienza aquí y se extiende por la eternidad. Aquí el mensaje se vuelve personal e ineludible. Cada persona pertenece espiritualmente a Adán por nacimiento, pero puede pertenecer a Cristo por fe. Nadie elige nacer en Adán, pero todos pueden elegir ser unidos a Cristo. Esta es la invitación final del Evangelio: salir del reino de la muerte y entrar al reino de la vida. Pablo no presenta esto como una teoría, sino como una realidad espiritual activa. El pecado reina, la gracia reina. La muerte gobierna, la vida gobierna. Y cada corazón decide a quien entrega su lealtad. El silencio también es una decisión. La postergación también es una elección. Romanos 5 termina dejando al oyente frente a una verdad gloriosa y urgente: la gracia está disponible, abundante y poderosa, pero debe ser recibida. Dios ya hizo todo lo necesario. Cristo ya obedeció, murió y resucitó. La justicia ya fue ofrecida como don.
Ahora la respuesta corresponde al corazón humano. Este capítulo no solo informa, convoca. No solo enseña, llama. Llama al cansado a descansar. Llama al culpable a ser justificado. Llama al perdido a ser reconciliado. Llama al esclavo a vivir bajo un nuevo reinado. La gracia no obliga, pero invita. No presiona, pero persuade con amor. No amenaza, pero muestra el contraste eterno entre muerte y vida. Romanos 5 no termina con miedo, termina con esperanza. No termina con condenación, termina con una puerta abierta. La gran pregunta que deja este capítulo no es teológica, es espiritual. ¿Bajo qué reinado estás viviendo hoy? El pecado reina para muerte. La gracia reina para vida eterna en Jesucristo. Dos caminos, dos herencias, dos destinos. El Evangelio declara que aún hoy, la gracia sigue reinando. Y donde la gracia reina, la vida florece, la esperanza se afirma y la eternidad comienza.